Vamos a ver el segundo punto o característica sobre el tema que estamos hablando, sobre las obras de la carne. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio y fornicación. Y la versión Reina Valera hace una diferencia entre adulterio y la fornicación. Vamos a ver la diferencia de qué sería fornicación. La fornicación, contrario al adulterio, lo comete aquel que estando casado ha hecho una elección, hablando del matrimonio. Aclaremos una cosa, no hay unión libre, sáquese eso de la cabeza. Todo aquel que toma a una doncella y la lleva para su casa, automáticamente ante Dios ya están casados. Y si alguno de ellos le es infiel, comete adulterio. Porque esto dice el principio bíblico, Génesis capítulo 2, versículo 24. Así que el matrimonio es una elección, un pacto, un acuerdo mutuo que tiene coinonía, lo cual quiere decir de que deben estar de acuerdo para unirse. Y al hacerlo, automáticamente ante Dios, así no haya un documento o un contrato público notarial, ya están casados. Y este es el principio. Y lo dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Diga, hecho está, ya están casados. Lo demás son asuntos del mundo, ¿sí? Porque Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso, ante Dios, ya están casados. Para el mundo debe haber un documento, un registro, en el cual, por escrito, consta de que una pareja están casados, pero ante el mundo, pero ante Dios, ya vimos de que el hombre que lleve para su casa a una mujer a vivir con ella y la toma por mujer, ya están casados ante Dios. Pero según las reglas del mundo, Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y estos son los principios que rigen nuestra nación, porque hay un contrato matrimonial que protege los derechos de la esposa y sus hijos en cuanto a la hora, si llegase a haber o presentar una separación. Este contrato o documento la hace dueña de la mitad de los bienes materiales, y para esto sirve el contrato. Muchos creen que porque no están ante un altar con padrinos y un acto ceremonial o cultural, creen no estar casados y que sus hijos son bastardos, y no es así. Si alguien tiene un hijo, así sea fuera del acto matrimonial, sigue siendo hijo. Y padre no es el que engendra, sino el que saca a su hijo adelante responsablemente, dándole el buen ejemplo. El Salmo 127, versículo 4 dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos son como una flecha, a donde los direcciones, allí irán. En la fornicación hay dos clases de fornicación. Una es la fornicación carnal, la que se comete en el acto sexual, y dos, la fornicación espiritual, la que se comete en la adoración. La pregunta es, ¿quiénes fornican o son fornicarios? Y en la fornicación, quienes fornican, en el concepto, son aquellos que no tienen una decisión y no han hecho una elección, porque simplemente buscan el acto sexual para saciar sus necesidades carnales, porque su unión es de momentos y con diferentes mujeres u hombres. ¿Quién adultera? Alguien que está en matrimonio. Alguien que ya ha hecho una elección en una mujer, en una relación estable, la cual Dios considera como matrimonio. ¿Quiénes fornican? Aquellos que no toman esa decisión.
de elección de una sola mujer, sino quieren varias al mismo tiempo, o por tiempos. Así entendemos claramente por la palabra de que esos son los que fornican. La idolatría es fornicación espiritual, porque hay una traición del adorador, porque va delante de Dios un día y al otro día lo traiciona. Pablo dijo en Colosenses capítulo 3 versículo 5, haced morir pueblo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué son las pasiones desordenadas? Son aquellas que conllevan a la fornicación, un deseo carnal, y allí está el problema, porque lo que me afecta es lo que más deseo. Una pasión ordenada es aquella que está dentro de los parámetros de Dios. Pablo dice de que debo hacer morir las pasiones desordenadas y la fornicación es una de ellas. Porque cuando hay un parámetro, ese parámetro está establecido para ordenar. Y esa regla de orientación y ayuda a dar orden. La fornicación es una pasión desordenada porque se sale de los lineamientos establecidos por Dios. La fornicación abarca aspectos tanto físicos como espirituales. Ejemplo, un homosexual fornica, una lesbiana fornica, un borracho fornica, una persona que se droga fornica. ¿Por qué? Porque es una contaminación, la cual hace en su cuerpo, hecho todo aquel que atenta contra su cuerpo, atenta contra el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual es nuestro cuerpo. Porque atenta contra su cuerpo y por tanto es fornicario. Si yo me emborracho, fornico, porque atento contra mi cuerpo. Si yo maldigo, fornico, porque contamino mi cuerpo. Judas capítulo 1 versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por eso, la palabra dice de que los borrachos, los mentirosos, etcétera, no heredarán el reino de Dios. Quienes se drogan o quien se droga es un fornicario porque está contaminando el cuerpo y fornica carnalmente y espiritualmente. Una violación fornica porque no hay un acuerdo y la persona violada se le mancilla y se le mancha su cuerpo, atenta contra su cuerpo. Y el que tal hace es un fornicario. El incesto también es fornicación. ¿Pero qué es incesto? Es la unión entre parientes de un núcleo parentesco por sangre, en un núcleo familiar. Y la ley de Moisés decía de que Dios no acepta eso, y quienes tienen esta clase de relación viven en fornicación. Levítico capítulo 18, versículos 6 al 30, específicamente en el versículo 6 dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Y el versículo 18 dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. ¿Ahora qué pasa? Muchos viven así y dirán, yo lo he hecho, ¿ahora qué hago? Y el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando conoces la verdad, tienes la decisión de reconocer y corregir lo que en ignorancia hiciste. Pero si aún no teniendo el conocimiento lo sigues haciendo, estarás fornicando con el conocimiento y ahí sí ya Dios no te perdona. Dios reguló esto desde la ley de Moisés hasta el día de hoy y el que viene. Porque cuando no había ley no se conocía el pecado. Romanos capítulo 5 versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos capítulo 7 versículo 9 dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo dice, ahora hay unos parámetros que Dios estableció para que yo los cumpla. En esta ocasión vimos la primera parte de la fornicación. En otra oportunidad seguiremos con la segunda parte. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.